Buenos días a todos. Como ya me ha presentado la compañera, voy a hacer una disertación acerca de la dietoterapia y el cáncer. Ya la palabra en sí puede resultar un poquito chocante porque hay terapias como la del calor que presentaba el compañero, la radioterapia, los fármacos, el reiki. Bien, pues vamos a hablar en una primera parte de la charla acerca de la dieta como terapia. Ahí voy a hablar un poco de la definición de salud y cómo las constantes de salud se alteran en el cáncer. La segunda parte de la charla va a basarse en cómo restablecemos esas condiciones de equilibrio que se han perdido durante el proceso oncológico. Y en la tercera parte vamos a decir cómo debería ser no una dieta, sino la dieta terapéutica en el cáncer. Con lo cual vamos a comenzar valorando, que la dietoterapia sería la aplicación de la alimentación a una patología determinada, en este caso vamos a hablar del cáncer, serían los alimentos, los ingredientes, la forma de cocinar, sería cómo preparamos lo que le vamos a dar de comer al paciente para restablecer la salud. Esto en la medicina de hoy no está contemplado apenas porque los alimentos solamente se ven como aportes de nutrientes y como la forma de mantener el sustento de la vida, pero para nada como elementos de la curación. Bien, entonces vamos a aprender en el tiempo que tenemos a cómo diseñar una dieta terapéutica. Para eso voy a hablar de algo que tampoco en la medicina se habla muy a menudo y es la definición de salud. En las escuelas de enfermería y de medicina se estudia las enfermedades, el diagnóstico diferencial de cómo es tal o cual patología. Sin embargo, desde la biología, que es de donde yo vengo, vamos a partir de la definición de salud. La salud es la expresión máxima de la vida y desde una manera global o amplia vamos a hablar de qué es el equilibrio con el ambiente que nos rodea, es cómo nos relacionamos con el ambiente a través de lo que comemos, lo que bebemos, lo que respiramos, lo que sentimos. Pero si vamos a la célula, la salud sería el equilibrio con el medio interno, con la matriz extracelular. La salud sería la homeostasis. Bien, entonces todos sabemos que hay unas constantes que definen la vida. De hecho, en la analítica, pues podemos ver los hemogramas, las bioquímicas. Bien, pues vamos a definir algo que quizás sea novedoso. La pretensión desde la que aporto mi trabajo es contar algo que tiene que ver con 25 años de experiencia clínica tratando dietas con pacientes oncológicos. Entonces vamos a la salud. Si hemos dicho que era el equilibrio con el entorno que nos rodea, ¿qué va a ocurrir cuando hay la enfermedad? Pues la enfermedad va a ser la expresión del organismo que va a pretender de nuevo reequilibrar, volver a esas condiciones de equilibrio. Y hay un desarrollo progresivo. ¿Sabéis cómo la enfermedad debuta como aguda, se va haciendo luego crónica y finalmente degenerativa? Bueno, pues en el desarrollo progresivo de la enfermedad, nosotros lo que nos planteamos es que hay unas fases donde vamos a ver las fases de excreción, que sería la salud. O sea, el cuerpo es un sistema de flujo donde nosotros comemos, bebemos, respiramos, tenemos emociones y a continuación eliminamos, descargamos, liberamos en forma lo emocional del llanto, de la risa o de la alegría o la tristeza y lo físico pues en forma del sudor, la orina, las heces, de tal manera que ese equilibrio se mantiene a través de las vías de excreción. Bien, pues cuando comienza la enfermedad estamos en la fase de reacción, estamos en la inflamación. Hay una reacción donde hay un exudado, hay moco, hay pus, hay flema. Es decir, el organismo está intentando liberar esas toxinas con la finalidad de volver a restablecer ese equilibrio del que hablábamos al principio. Bien, cuando esas vías de eliminación son suprimidas, a veces de forma abrupta, voy a hablar de cuando tengo fiebre, doy un antitérmico, cuando tengo inflamación, doy un antiinflamatorio, cuando tengo dolor, doy un analgésico. Si esa expresión de la fase de reacción del cuerpo era el intento de restablecer la salud, lo que va a ocurrir con esas toxinas, con esos metabolitos, con esos residuos, es que se van a depositar. Entonces, en la medicina biológica hablamos de las fases de excreción, hablamos de las fases de excreción, de las fases de reacción y las fases de deposición cuando todavía las enzimas celulares están indemnes, todavía no hay daño celular. Estaríamos entonces cuando el paciente ha llegado a hacer un cólico, un pólipo, un mioma, un cálculo, es decir, hemos hecho una deposición de toxinas.
Pero como estamos hablando hoy del cáncer, tenemos que ver que cuando ese intento del organismo de eliminar las toxinas no es del todo eficiente, entonces va a empezar a haber daño celular. Va a haber daños estructurales en la membrana, va a haber daños estructurales a nivel de las mitocondrias, de los órganos celulares y finalmente va a haber daño a nivel del núcleo de la célula. Y nos vamos a encontrar entonces con lo que en la medicina biológica llamamos las fases de impregnación, degeneración y neoplasia o lo que sería lo mismo las fases celulares. Bueno, después de esa introducción breve, un poco precipitada, vamos a entrar en mi definición de salud. Bueno, pues pretendo con humildad, voy a hablar de mi método terapéutico. ¿Cómo se evalúa la salud? ¿Cómo se mide? Bueno, pues hay 4 parámetros que definen la homeostasis. El pH, todo el mundo ha oído hablar de la dieta alcalinizante, de los acidificantes, de los álcalis. Bueno, pues el pH es una de las constantes que definen la salud. Luego yo tengo que ver cómo tiene que ser el grado de acidez o alcalinidad. Me da igual que hablemos en la célula, que hablemos en la matriz extracelular o que hablemos en la orina, que hablemos en la sangre. El pH es una de las constantes. Todo el mundo sabe que la acidosis metabólica no es compatible con la salud. Da igual en una insuficiencia renal, en una diabetes que en un cáncer. Con lo cual ya tenemos una. Pero luego la otra es el coeficiente de oxidación-reducción. Los antioxidantes, hasta las amas de casa han oído hablar de las vitaminas como antioxidantes y la oxidación como un proceso de deterioro de la salud. Bien, pues segundo parámetro que tenemos que evaluar. El tercero es la resistividad. Antes el compañero hacía alusión a la concentración de electrolitos, a cómo estaba la célula cancerosa, aquello parecía un basurero, hay una concentración tremenda. Bueno, pues la resistividad es otro parámetro que nos va a medir si hay una concentración excesiva de electrolitos, de metabolitos, de residuos, de lo que vayamos a evaluar, o una dilución. Pensemos en la sangre, cuando hay hemoconcentración, hemodilución, en la orina, cuando hay concentración o dilución, la densidad de la orina, bueno, pues es otro parámetro. Y luego un cuarto que va a ser el más importante, que es la relación sodio-potasio. La relación sodio-potasio a nivel interno, y vuelvo a decir, da lo mismo que estemos hablando de la célula, de la matriz extracelular, de la sangre o de la orina. Bien, hay 2 métodos que permiten abordar el diagnóstico del terreno. Yo aquí no voy a ver si es un adenocarcinoma de célula pequeña. No. Aquí voy a ver que la salud va a ser como un clima templado, como un ecosistema en equilibrio, y la enfermedad va a ser como un clima extremo, como un tsunami, como cuando hay una catástrofe. Bien, pues esa alteración, esas constantes del medio, las podemos evaluar mediante 2 métodos que en la medicina no son muy, diríamos, utilizados, porque en la medicina se hace diagnóstico diferencial. Estamos haciendo diagnóstico de una patología, de saber si el patógeno es una bacteria de tal o cual, o si es resistente a un antibiótico. Sin embargo, yo estoy haciendo una evaluación de la salud. Y entonces tendríamos el método de la bioelectrónica de Vincent y el método de la organometría funcional. Bien, pues Vincent nos permite, a través de un sistema, de un aparato, vamos a decir, evaluar el pH, la oxidación y la concentración de electrolitos en los 3 líquidos sanguíneos que son la sangre, la saliva y la orina. De tal manera que vamos a ver si ese ser, esa persona, está teniendo una condición de salud, de homeostasis, de regulación, de equilibrio, o se está acercando a lo que vamos a ver, la precancerosis, un cáncer reversible o un cáncer irreversible. Bien, pero ese método solamente nos permite evaluar 3 de las 4 constantes que he definido de la salud y nos quedaría la cuarta importantísima, que es la relación sodio-potasio. Bueno, pues la relación sodio-potasio en la célula es de 1 a 7, pero es que la proporción entre la cabeza y el cuerpo en los humanos, la proporción estándar también es 1 a 7, la proporción en la que debemos tomar los carbohidratos y las proteínas también es 1 a 7. Esto lo voy diciendo solo para que vaya quedando un poco en el ambiente, la relación 1 a 7. Bien, pues vamos a ver un gráfico que hay que imaginárselo un poco porque el gráfico es tridimensional, este dibujito de aquí, donde vamos a ver cómo es en condiciones de salud esas 3 constantes del medio que Vincent definía. Y vamos a ver que en cuanto al pH, tanto la sangre como la saliva como la orina tienen que estar muy próximas al 7. Entonces vemos aquí que en la horizontal tenemos el pH y cómo vamos a estar en torno al 7. Es decir, la sangre es ligeramente alcalina, la orina va a estar muy cercana al 7, casi 7, y la saliva también va a estar muy cercana al 7. Y luego la vida es un proceso reductor.
Luego, no está oxidada en el paciente sano ni la sangre, ni la saliva, ni la orina. O sea, la vida es un proceso reductor. En el metabolismo hay reacciones de oxidación-reducción continuamente, pero cuando dominan los procesos reductores estoy en salud. Y cuando predominan las reacciones oxidantes, empieza el deterioro de la enfermedad. Bien, pues entonces vamos a ver por primera vez constantes que se pueden medir, que se pueden evaluar, que son cuantitativas. pH en torno al 7, el terreno reducido y luego vamos a ver algo muy importante de cómo tiene que estar la sangre y la orina. Bueno, pues la orina tendría que ser un poquito más concentrada y la sangre tendría que ser un poquito más diluida. Quiere decir que en términos de resistividad, la resistividad cuando es alta nos indica que la sangre fluye a través de los vasos porque ahí están los hematíes, los glóbulos blancos, la glucosa, pero no está cargada de tóxicos. No es la sangre gorda que dice el paciente. Me ha dicho la hematóloga que tengo la sangre gorda. No. La sangre para que esté en salud no tiene que estar gorda, ¿verdad? Pero la orina sí que tiene que ser concentrada porque la función del riñón precisamente es eliminar toda la escoria. Bien, pues vamos a ver cómo cambian estos parámetros. Vamos a recordar este gráfico y vamos a ir hacia adelante y hacia atrás un poco para ver que cuando yo estoy en precancerosis, es decir, cuando la salud se altera, empieza a haber una alcalosis sanguínea a expensas de una acidosis en la orina. Empieza a oxidarse la sangre y a reducirse la orina. Empieza la sangre a cargarse de residuos porque el riñón empieza a eliminar agua, pero no electrolitos. Entonces vamos a tener una resistividad en la orina, vamos a ver cada vez más alta. Cuando pasamos a la siguiente, que estaríamos en una situación de cáncer reversible, la alcalinidad de la sangre sigue aumentando y entonces, consecuentemente, la acidez de la orina también se va haciendo más pequeña. Vemos aquí cómo la oxidación en la sangre aumenta muchísimo y la orina está completamente reducida. Cómo la sangre cada vez se va haciendo más concentrada y la orina más diluida. Y en el último caso de los 4 que representamos, cuando hablaríamos de un cáncer irreversible, de una situación, diríamos, de ruptura de esas condiciones de equilibrio, vemos una alcalosis, entonces ahí va a estar todos los sistemas tampón del cuerpo intentando neutralizar, diríamos, la cuestión que tenemos aquí en la acidosis en la orina, vemos muchísima más oxidación, la orina mucho más reducida y aquí la orina prácticamente, el riñón está eliminando agua, pero todos los residuos se están quedando dentro. Luego las células tumorales van a tener un entorno como muy nutrido, ¿no?, de tóxicos para poder seguir multiplicándose. Bien, voy a ir hacia atrás solo para que veamos los triángulos aquellos. Si antes en el primero de los 4, a ver, aquí veíamos cómo la salud estaba circunscrita en torno al 7 del pH, ¿veis, no? Y en torno al 22 de la reducción. Y aquí están los de la sangre, la saliva y la orina. Vais a ir viendo que esos triángulos se van extendiendo, van saliéndose absolutamente. Con lo cual, si ahora tenemos claro que podemos evaluar, podemos medir químicamente la salud, estamos hablando del terreno, porque en ese terreno puede aparecer un cáncer de mama, un cáncer de próstata, un cáncer de páncreas. Claro, pero entonces el cáncer no es un tumor solamente, es una condición de desequilibrio general del organismo donde en el lugar de menor resistencia puede empezar a aparecer la proliferación celular y a veces veis que el primario no lo vemos y está el cáncer regado por todo el organismo, ¿no? Bien, pues tendríamos aquí ahora cómo la orina sería el espejo de la matriz extracelular, es decir, hay una inversión, vemos en el gráfico, entre la oxidación y la reducción, entre la acidosis y la alcalosis, de tal manera que la orina sería el espejo de la matriz extracelular. Luego yo no voy a hacer un análisis del medio interno, voy a hacer un análisis bioelectrónico en la orina del paciente y no voy a medir solamente el pH, voy a medir el pH, voy a medir la oxidación y voy a medir la resistividad. ¿Va? Bien. Como eran 4 parámetros los que definían la salud, pues claro, uno eran los 3 que definíamos en la bioelectrónica de Vincent, pero había otro que era la relación sodio-potasio. Eso se puede medir de una manera indirecta a través de la organometría funcional. La organometría funcional es un método de evaluación funcional, vamos a decir otra vez de nuevo, vas a redundar, del paciente. Yo a mis pacientes les digo que es como cuando ustedes le hacen un electro
un electro del corazón, y ahí vemos si el corazón va en taquicardia o en bradicardia. Bueno, pues yo cuando hago una organometría funcional al paciente voy a ver si los órganos están funcionando en deficiencia, en exceso o en normotonía funcional. Bueno, pues este dibujo de aquí pretende ser la escala del aparato con el que hacemos la electromedición, y vamos a ver que cuando dominan los alimentos ricos en potasio, vamos a encontrarnos con fases de reacción como son la inflamación, decíamos antes, y aquí las enzimas celulares van a estar indemnes. Ahí hay un pronóstico de curación. Ahí estamos todavía donde la enfermedad está en los primeros estadios, donde la enfermedad está en las fases, diríamos, humorales, donde todavía no hay daño a nivel de la estructura ni de la membrana ni de los orgánulos celulares. Sin embargo, cuando hay una dominancia del potasio, nos podemos encontrar ya con daños enzimáticos, con una tendencia a la agravación, y aquí tenemos las fases de deposición de toxinas, de impregnación a nivel de la membrana, de degeneración a nivel de los orgánulos celulares y de neoplasia cuando las células, el núcleo de la célula empieza ya a crecer y a multiplicarse. Bien, pues van a haber unos alimentos que vamos a definir como ricos en sodio o que la medicina oriental llama yan, van a haber unos alimentos que vamos a definir como ricos en potasio, que los orientales llaman yin, que eso es lo de los chinos, pero luego van a haber unos alimentos que tienen unas características de un equilibrio entre el sodio y el potasio que nos va a permitir que el paciente vuelva a esa normotonía funcional. Es decir, que se vayan a restablecer esas constantes que definían la salud. Bien, si la dieta es el elemento regulador de la homeostasis, nos planteamos ahora la segunda parte de la conferencia, que es cómo desacidifico, cómo desoxido, cómo regulo la concentración de electrolitos y cómo controlo la relación sodio-potasio. Bien, pues vamos a empezar a hablar un poquito de la acidosis. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tengo que remineralizar y además evitar la desmineralización. Bien, pues la alimentación refinada, los alimentos refinados, ya son carentes en minerales. Cuando se pulen los cereales, cuando se pelan los alimentos, estamos haciendo ya una pérdida. Entonces, la primera clave imprescindible es el consumir alimentos integrales. Después, una dieta rica en proteínas crea una gran cantidad de residuos ácidos, como conocéis, el ácido úrico. Luego va a ser muy importante reducir la ingesta de proteínas. Después, no va a ser solamente voy a comer menos proteínas, sino que si yo sustituyo las proteínas de origen vegetal por las de origen animal, voy a contribuir también de una manera importante a que el balance de la dieta sea menos acidificante. Y luego, como aporte de grasas, no voy a recomendar utilizar los aceites, porque el aceite a fin de cuentas es un zumo, sino que si yo tomo la semilla oleaginosa, voy a tener los ácidos grasos omega 3, omega 6, pero además voy a tener los minerales. Con lo cual tendríamos 4 aspectos que vamos a ver de una manera muy rápida y muy breve. Fijaros que el pan integral frente al blanco tiene un contenido en cenizas completamente diferente. Vemos el contenido en magnesio, me da igual en la forma de óxido de magnesio que aquí, es infinitamente superior al pan blanco. Luego, yo voy a recomendar el pan integral, pero el pan integral tiene que ser el que ponemos ahí, con trigo biológico, con agua de manantial, horno de leña, levadura madre. Bien. Cuando aquí pongo otra diapositiva y vemos la diferencia entre el contenido mineral del arroz integral y el contenido mineral vitamínico del arroz blanco, de nuevo estamos viendo que estamos haciendo un aporte de minerales. Cuando el paciente come pan blanco y arroz blanco, para metabolizarse la glucosa tiene que robar de la reserva alcalina del cuerpo. Entonces, se crea la acidosis. Cuando tomamos alimentos refinados, tenemos que recordar que los minerales y las vitaminas, que son los elementos protectores, son como las cerillas que permiten hacer la combustión de la glucosa, la leña. Entonces, no podemos dar alimentos refinados y pretender regular la acidosis, pues dando pastillas de magnesio o tomando zumos de limón, esas cosas que corren por internet. Bien, aquí tendríamos brevemente también cómo los alimentos de calidad vegetal son mucho más pobres en purinas que los alimentos de origen animal. Cuando he puesto aquí las lentejas con 142 miligramos y el pollo con 76, lo he hecho a propósito, porque en la vida no es una ciencia exacta. Entonces, algunos alimentos... Perdón, Elena, 5 minutos faltan. Tremendo. Gracias. Pasamos a diapositiva. Estamos en la acidosis. Voy a pediros perdón. A ver, la acidosis.
Pues aquí tendríamos los alimentos formadores de álcali y los formadores de base. Aquí solamente decir que el sodio y el magnesio, ambos dos, son elementos alcalinizantes. Bien, reequilibrar la oxidación. Pues muy rápidamente. Los alimentos que son antioxidantes son los que tienen vida almacenada en su interior. Entonces, no se trata tanto de tomar antioxidantes, estoy hablando de los polifenoles, no. Los alimentos que tienen vida en su interior son los que se conservan naturalmente desde una cosecha hasta la otra, tienen elementos antioxidantes en su constitución. Y aquí tendríamos unos ejemplos de la riqueza en vitaminas, porque estaríamos hablando de las vitaminas como los elementos antioxidantes, ¿va? Entonces, la vida es un proceso reductor y siempre que yo tome alimentos que tienen vida, estoy favoreciendo la reducción. Y siempre que yo tome alimentos muertos, estoy dando algo que tiene nutrientes pero que no tiene vida. Aquí os hablaba de los alimentos probióticos porque son alimentos vivos, luego van a tener un alto contenido en antioxidantes. Bien, como estoy hablando de algunos alimentos desconocidos para muchos de vosotros, como el miso y el tamari, y son, diríamos, referentes con la soja, y la soja es un tema muy controvertido en el tema del cáncer, bueno, pues aquí os hago un link a la leche de vaca, por lo que no recomiendo los lácteos en ninguna de las formas, ni los yogures, ni la leche, ni el queso, pero luego tenemos, no sé si es en esta diapositiva o en esta, o no sé ya en cuál, aquí, tenemos un link a la soja, es decir, os he puesto en las diapositivas algunos enlaces a temas que serían como para toda la conferencia, como puede ser el tema de los lácteos, que están, diríamos, evitados en muchas dietas de cáncer y sin embargo luego para dar probióticos tienes que dar yogures. La soja está evitada por el componente fitoestrogénico en muchos cánceres, pero luego algunos autores, como no recomiendan tomar leche, dicen que el paciente tiene que tomar bebida de soja. Bueno, pues todas esas contradicciones, esas preguntas que nos podrían surgir, las tenemos en los enlaces al blog que os he puesto ahí. Bueno, la resistividad sería el tercer parámetro de la salud. Bueno, pues simplemente valorar que hacer dietas ricas en potasio, frutas y verduras, zumos, dietas veganas, dietas vegetarianas, ¿sabes, no? Venga potasio, venga potasio, venga potasio, venga alimento de naturaleza fría, va a crear esa condición que decíamos al principio de que nos dice el paciente, estoy haciendo una dieta sin sal, estoy haciendo una dieta con mucha fruta, con mucha ensalada, 5 raciones de fruta al día y tengo la sangre gorda, me ha dicho la hematóloga. Bueno, pues no solamente tenemos que controlar el limpiar con el potasio, sino el valorar el equilibrio con el sodio y el potasio. Entonces aquí tendríamos en esta diapositiva como las dos situaciones. Este sería un cáncer como el de próstata, como el de colon, donde el individuo come cantidades ingentes de carne, fuma, hace esa dieta congestiva con alimentos ricos en sodio, y aquí serían los cánceres que yo llamo de leche y azúcar, como los linfomas, los cánceres de mamas, los tumores neuroendocrinos, los tumores estos del tiroides. Bien, entonces tendríamos aquí las claves de cómo equilibrar la resistividad tanto en un caso como en otro. Esto es de lo que os he hablado antes. Aquí tendríamos la forma de reequilibrar el sodio y el potasio, que sería fundamental con respecto a las otras tres. Y aquí os pongo un ejemplo breve de cómo no es igual tomar 100 calorías de arroz integral con una relación sodio-potasio de 1,28 que 100 calorías de patatas, serían 100 calorías de hidratos de carbono, ¿no? Pero aquí la relación sodio-potasio es de 1,81. No sería lo mismo tomar 100 calorías, no sé, se me ocurre, pues de nueces con una relación sodio-potasio de 1,42 que 100 calorías de cerezas con una relación sodio-potasio, aquí que tenemos de 0, y con los azúcares rápidos que tiene la fruta. Aquí tenéis un gráfico donde está de una forma general, muy globalizada, los alimentos más ricos en sodio, los alimentos más equilibradores y los alimentos más ricos en potasio. Aquí tendríais características que nos ayudan a entender lo que es los alimentos endurecedores, constructores, estancadores, favorecedores de las fases celulares. Son ricos en proteínas. Vamos a recordar que los tumores están formados por proteínas, son células, hay tejido. Estos alimentos son muy constructores. Y estos otros, los que son muy ricos en potasio, que van a ser desintegradores, van a ser enfriadores, van a ser más debilitadores. Bueno, pues muchas veces en el paciente oncológico se insiste tanto
en las dietas veganas, en comer crudos, en tomar ensaladas, que el paciente se queda en una condición de debilidad extrema. Esto favorece las mucositis. Ya no solo es la quimioterapia la que crea esa condición. Comer alimentos demasiado ligeros no va a permitir al paciente la capacidad de reaccionar frente a lo que es el propio desarrollo de la enfermedad y a los efectos colaterales de los tratamientos quimioterápicos o radioterápicos. En todas las diapositivas hay unos enlaces para ampliar, porque a mí cuando me pidieron que hiciese dieterapia y cáncer, pues efectivamente, si voy a plantear cuál es mi método terapéutico, son 25 años de trabajar con la dieta y os lo tengo que contar, no he podido pedir más tiempo que el que me han dado. Entonces, tenemos aquí los requisitos para la dieta terapéutica, que son esta diapositiva y esta, y aquí el enlace a mi página, a mi blog y a lo que necesitéis, y quedarme pues muy apenada pues no haber podido expresar pues con un poquito más de tiempo todo lo que quería contaros. Muchas gracias.